rugido de los motores V8 podría volver a sacudir la Fórmula 1. Lo que parecía un sueño enterrado tras la era híbrida ha cobrado nueva fuerza en las últimas semanas. Muchos pensaban que la cancelación del encuentro de la FIA en Londres era el fin de esta idea, pero lo cierto es que detrás del silencio hay un plan que cambia todo. Coches más ligeros, propulsores más baratos y, sobre todo, el regreso del sonido atronador que marcó generaciones enteras. ¿Estamos frente a una revolución inevitable o ante otro espejismo político dentro del gran circo? Lo que viene a continuación revela la batalla silenciosa que decidirá el futuro de la categoría. Durante años, las unidades híbridas han dominado con su complejidad técnica y sus costos astronómicos. Sin embargo, ni los aficionados ni muchos dirigentes están del todo convencidos de que este sea el camino correcto. Las reglas de 2026 proponen un equilibrio casi perfecto entre motor de combustión y batería, pero los ingenieros ya advierten: las limitaciones energéticas podrían arruinar el espectáculo en pista. La FIA y la FOM lo saben, y por eso, bajo la superficie, buscan alternativas más sencillas y emocionantes. La pregunta es: ¿se atreverán a romper con el futuro que ellos mismos diseñaron? El problema, sin embargo, iba más allá del dinero. Algunos fabricantes consideraban que se estaba corriendo demasiado. Después de todo, ni siquiera los motores de 2026 han debutado y ya se estaba hablando de reemplazarlos. Para muchos, era como intentar construir un puente sin saber si el río existía. Había miedo de repetir los errores del pasado: regulaciones apresuradas, coches pesados y carreras deslucidas. Por eso, voces influyentes comenzaron a pedir calma, un proceso más pausado que analizara no solo el motor, sino también el coche en su conjunto. Peso, aerodinámica, relación potencia-peso. Todo debía estar sobre la mesa antes de tomar la decisión final. Mientras tanto, los rumores sobre el paquete técnico que podría acompañar a los VN8 no tardaron en circular. Se hablaba de un motor de 2.4 litros, capaz de girar hasta las 16.000 revoluciones por minuto, generando cerca de 880 caballos de fuerza. Una cifra que evocaba recuerdos gloriosos de la categoría, pero con un giro moderno. Combustible 100% sostenible y un sistema híbrido reducido, lo suficiente para mantener cierto vínculo con la movilidad actual, sin sacrificar la pureza del sonido. Además, se mencionaba un peso objetivo de apenas 650 kilos en configuración de clasificación, un salto radical frente a los más de 800 kilos actuales. La idea era clara: coches más ágiles, más veloces y con el rugido atronador que tantos aficionados añoran. Pero no todo eran promesas. Implementar un reglamento de ese calibre exigía redefinir el ADN de la F1. El miedo de muchos fabricantes residía en que un cambio tan abrupto alterara el delicado equilibrio que se había alcanzado tras años de inversiones en híbridos. El debate no solo giraba en torno a la tecnología, sino también al mensaje. ¿Qué diría al mundo que la máxima categoría del automovilismo abandonara un desarrollo híbrido tan complejo por volver a algo retro? La pregunta no era menor, porque lo que F1 hace en sus motores siempre termina repercutiendo en la industria global, y ese dilema moral entre espectáculo y responsabilidad mantenía la discusión en un filo de navaja. Los fabricantes de combustibles también tenían mucho que decir. Empresas energéticas vieron en este proyecto la oportunidad de posicionarse como pioneras del futuro sostenible. Un V8 alimentado con e-fuels 100% sintéticos podría convertirse en el escaparate perfecto para una industria que busca legitimidad frente a la transición eléctrica. En ese sentido, la Fórmula 1 funcionaría como un laboratorio global, demostrando que los combustibles sintéticos pueden ser una alternativa real para millones de coches que no migrarán a la electrificación en décadas. Pero este discurso también era polémico. ¿Se trataba de un compromiso real con la sostenibilidad o simplemente de marketing encubierto para prolongar el uso de motores de combustión? La línea era delgada y la credibilidad de la F1 estaba en juego. Mientras tanto, los pilotos vivían el debate con una mezcla de nostalgia y expectación.
Los más jóvenes, formados en la era híbrida, soñaban con experimentar lo que habían oído de sus ídolos: la brutalidad de un V8 a máxima carga, la exigencia física de coches más ligeros y agresivos, y la sensación de ir al límite sin el exceso de ayudas electrónicas. Para veteranos como Fernando Alonso, que conocieron esa época dorada, el regreso significaría cerrar el círculo de sus carreras. Cada declaración de pilotos actuales, desde Verstappen hasta Leclerc, dejaba entrever lo mismo: el deseo de volver a una Fórmula 1, donde el piloto marcase más diferencia que la computadora. Sin embargo, esa emoción debía transformarse en hechos, y hasta que no se confirmara un reglamento concreto, todo seguía siendo un sueño en papel. Finalmente, el tablero político aparecía como el obstáculo más complejo. Cada cambio en la F1 no solo depende de la FIA, sino de la concordancia entre Liberty Media, los equipos y los patrocinadores. La decisión de regresar a los V8 debía pasar por múltiples filtros de intereses cruzados. Unos querían espectáculo, otros sostenibilidad y otros simplemente reducir costos. El reto era alinear todo en una sola dirección, y hasta ahora esa tarea parecía titánica. Porque en el fondo, nadie podía olvidar una verdad incómoda: la Fórmula 1 no es solo deporte, es negocio. Y el negocio debe venderse bien a nivel global. Entonces surge la gran pregunta: ¿se atreverán realmente a dar ese salto? ¿O todo quedará en rumores para mantener viva la conversación? En los pasillos de las fábricas, el trabajo nunca se detiene. Aunque el debate sobre los motores sigue abierto, los ingenieros ya hacen cálculos mentales. ¿Cómo sería el chasis si se reducen 150 kilos de peso? ¿Qué significaría diseñar suspensiones para coches mucho más ágiles y menos pesados? La Fórmula 1 no solo vive de lo que ocurre en los circuitos, sino en la imaginación de los que proyectan el futuro. La posibilidad de un coche de 650 kilos, con un V8 híbrido rugiendo a 16.000 revoluciones por minuto, enciende ideas revolucionarias en aerodinámica, en transmisión y en diseño estructural. Para muchos, es la oportunidad de reescribir la esencia de lo que debería ser un monoplaza: pura velocidad, mínima complicación y un piloto al límite. Pero aún quedaba la pregunta más inquietante: ¿está el mundo actual preparado para volver a abrazar esa crudeza mecánica? En el plano internacional, los gobiernos también juegan su papel silencioso. La presión política sobre la industria automotriz ha cambiado en los últimos años, con legislaciones que van y vienen sobre el coche eléctrico. Lo que ayer parecía un futuro inevitable, hoy está lleno de matices. Algunos países ralentizan su transición, otros endurecen regulaciones, y en medio aparece la Fórmula 1 como escaparate global. La elección de los V8 híbridos, con combustibles sostenibles, podría convertirse en un mensaje político. La innovación no siempre tiene que ser 100% eléctrica. Esta narrativa, aunque atractiva para muchos fabricantes, genera tensiones con sectores más radicales que ven en ello un paso atrás. Pero como suele ocurrir en la F1, el mayor motor de cambio no es la política, sino la combinación explosiva de dinero, pasión y espectáculo. Y ahí, los V8 tienen todas las cartas ganadoras. Pero el reloj corre, y cada temporada los aficionados se preguntan lo mismo: ¿volverá el rugido de los V8 a dominar el paddock? El destino de la Fórmula 1 se juega entre promesas, presiones y sueños de una época dorada que parece querer renacer. Y lo más sorprendente es que lo mejor todavía no ha pasado. Porque si este regreso se confirma, lo que veríamos no sería una simple repetición del pasado, sino una versión aún más salvaje y emocionante. Si esto te dejó intrigado, espera a descubrir que otras revoluciones ya se están cocinando en la sombra para cambiar la Fórmula 1 para siempre.